porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Buenas tardes, queridos amigos. Gracias una vez más por dejarnos entrar en sus hogares, por dejarnos entrar en sus vidas, por dejarnos ayudarlos en lo que tiene que ver con todo el tema de salud. Crónicas de Salud, una revista diseñada para ustedes. En el día de hoy queremos saludar de una manera especial a nuestros compañeros que no están con nosotros esta tarde. La doctora Ligny Valenzuela, nuestra ginecólogo experta en fertilidad que está laborando, y nuestro querido Víctor Calderón, nuestro doctor ginecólogo laparoscopista, que no pudo venir en la tarde de hoy. Que sea muy bendecido, y tras esa bendición de esos compañeros, cada uno de ustedes sea bendecido. Tenemos una invitada de lujo con un tema grandioso, necesario de abordar en esta revista de salud. Tenemos a la doctora Rosario Almanzar, pediatra endocrinólogo, y que nos va a hablar ampliamente de este tema, que es la pubertad precoz. Amigos que nos escuchan, padres, familiares, estos niñitos que antes de tiempo comenzamos a verle algunas manifestaciones que tienen que ver ya con el desarrollo, lo que nosotros decimos aquí en nuestro país, se está desarrollando la niña o el niño está en desarrollo. Son características sexuales que aparecen en una determinada edad que no deben aparecer en temprano tiempo de su desarrollo. Pues la doctora Rosario Almanzar, que está con nosotros, nos va a aclarar todas las dudas que podamos tener. Después de esta pausita, ella entrará de lleno con este tema. Nuestro tema central. Pues amigos, como ya les decía, vamos a hablar de pubertad precoz con la doctora Rosario Almanzar, como bien dije, pediatra, endocrinóloga, experta en nutrición, catedrática de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de INTEC, directora del Departamento de Endocrinología del Hospital Robert Reed Cabral, investigadora, una excelente profesional que nosotros contamos plenamente con todas sus capacidades, con un consultorio privado también que ella nos dirá dónde está ubicado, y quisiera que ella misma se presentara y nos saludara. Muy buenas tardes, doctora Castillo, y buenas tardes a todo el público que escucha su programa. Bueno, pues aquí en disposición de poder colaborar y poder darle un poquito de luz o información acerca de este tema tan interesante como es la pubertad precoz. Muy bien, doctora. Usted sabe que el tiempo en la radio es inexorable, marcha más rápido que cuando uno no está en la radio, y quisiéramos que usted nos diera su ubicación de su consulta privada, porque probablemente después no podamos. ¿Dónde está ubicada, doctora? Nuestro consultorio está ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, en la Plaza San Michel, en el segundo piso. Ahí está el centro dermatológico, y ahí estoy yo utilizando uno de los consultorios para el servicio de todos sus oyentes. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. En el caso que nos compete el día de hoy, que es la pubertad precoz o el desarrollo antes de tiempo de nuestros niños, doctora, yo como pediatra, nutrióloga, recibo muchos casos, cada vez más, de niñitas que antes de los 7 años, mucho más, hasta de 4 años, aparecen con
ya pezoncitos, mamas que están comenzando a crecer, aparece vello púbico, aparecen ciertas características, igual con los niños, aunque mucho menos en el varón. Por favor, doctora, defínanos de qué se trata esta enfermedad. Bien, la pubertad precoz, como usted bien acaba de definir, es la aparición de los datos del desarrollo o datos secundarios del desarrollo que aparecen en las niñas antes de los 8 años y en el niño antes de los 9. Y como usted muy bien dicho, ¿cuáles son esos datos que vamos a ver dentro del desarrollo del niño, que son los del desarrollo sexual secundario? Pues bien, ahí tenemos en las niñas generalmente lo más frecuente es desarrollo de las mamas con aparición del vello púbico. Eso nos da una alerta, y también vale mencionar que es muy importante que no solamente son esos dos, que es un conjunto de signos y síntomas, y entre ellos tenemos una talla que comienza a elevarse de manera acelerada. Esa aceleración en la velocidad de crecimiento con la aparición de los datos del desarrollo, o como conocemos generalmente a nivel de pueblo, el crecimiento de las mamas, el vello púbico, nos habla de una pubertad precoz. En el varón vamos a ver un dato diferente. Como no tenemos las mamas, pero sí tenemos las gónadas o los testículos que están visibles o palpables, que nosotros podemos examinar. Los padres y la madre pueden ver si están aumentando de tamaños estas gónadas o testículos en el varón, y la aparición del vello, acompañado también de una velocidad de crecimiento acelerada. O sea, doctora, que si yo soy una madre de un niño de 6 a 7 años y yo veo que de repente este niño no le sirve la ropa, creció, tiene vello inclusive a nivel del bozo, o está cambiando su tono de voz, se está haciendo como si fuera un jovencito, en vez de yo ponerme muy contenta porque el niño está creciendo rápido, ¿debo acudir al médico? Debo de acudir al pediatra que me haga esa evaluación, y lo ideal es ir a su pediatra donde usted regularmente ha ido a evaluar su niño, porque este va a poder observar el cambio en la velocidad de crecimiento a través del seguimiento que le da con sus curvas de crecimiento, y puede ser una detección más objetiva que subjetiva, que es lo que suponemos o vemos. Pero si ya tenemos un dato donde pues, nosotros poder verlo físicamente, cómo se modificó ese crecimiento, es mucho mejor, y el pediatra ahí tomará las medidas del lugar y considerará si va a ser referido a endocrinología o no. Doctora, ¿y esta entidad, la pubertad precoz, es una enfermedad como tal o viene detrás alguna situación que comprometa la salud general de estos niños? Es una condición patológica del desarrollo, y esta condición tiene que ser observada. En las niñas tenemos una gran mayoría, el mayor % de ellas, la causa de esa pubertad precoz es desconocida, lo que nosotros en medicina le decimos idiopático. O sea, no es que no existe una causa, es que todavía la ciencia no ha podido determinar qué hizo que ese reloj biológico se acelerara. También tenemos otras causas orgánicas, como por ejemplo, podemos hablar de lesiones tumorales a nivel del sistema nervioso central, lesiones también tumorales a nivel de ovarios. Eso pueden provocar una pubertad precoz en las niñas, y también algunas condiciones desde el punto de vista metabólica, como sería la hiperplasia suprarrenal, que inicia primero con datos del vello y luego progresa a una pubertad precoz. En el varón, la causa más frecuente es orgánica, o sea que en el varón, como usted muy bien aclaró, en mucho menos proporción vemos los datos de pubertad precoz. Y cuando vemos un varoncito de menos de 9 años con ya datos del desarrollo, velocidad de crecimiento, aumento del tamaño de los testículos, vellos y cambios incluso en el comportamiento, nos orienta a que tenemos que investigar de manera mucho más profunda, pues generalmente la causa está asociada a algo orgánico, ya sea del sistema nervioso central o a nivel de las gónadas. Y nosotros, por nuestra incidencia en nuestro país, debemos descartar la hiperplasia suprarrenal también. Definitivamente, doctora, es alto el porcentaje de hiperplasia suprarrenal.
No, en nuestro en país. nuestro país nosotros tenemos, ustedes saben, y para que las personas puedan orientarse de qué es eso, ustedes han oído de esos niños que tienen problemas de, mal dicho, de hermafroditismo, que ya es un término inadecuado. El término es un desorden de la diferenciación sexual. Entonces, estos niños, que generalmente el mayor número lo tenemos en el sur, tienden a tener un desarrollo acelerado, y que si no corregimos es una pubertad precoz periférica que luego va a proceder a una pubertad precoz central. Periférica significa que no hace el eje, para que los oyentes entiendan, que no hace el eje como debe de hacerse. O sea, que el mandato no viene desde el cerebro hacia las glándulas, sino que viene de una glándula que estimula a todas las otras y termina estimulando al cerebro. Muy bien, doctora, como usted nos aclara del hermafroditismo, que ya no se debe decir así, pero aún así habrá algunos de nuestros amigos que nos están escuchando que no sepan lo que es hermafroditismo. ¿Usted pudiera, por favor, definirnos, aclarar un poquito este término? Miren, el término hermafroditismo se conocía y se conoce cuando, y todavía se utiliza en medicina, el hermafroditismo verdadero, o sea, cuando tenemos dos líneas celulares en un mismo individuo, por ejemplo, que tenemos a nivel, y ya es un diagnóstico histológico, o sea, cuando se sacan las gónadas, que son las glándulas sexuales que se pueden convertir en testículo u ovario, se quedan como en un periodo de transición y hace como una parte que queda ovárica y una parte que queda testicular, pero que no ayuda esta disyuntiva a una diferenciación adecuada. No como la gente piensa, que tiene los dos sexos. Eso no es verdad. O sea, la gente, y para el público que escucha, es bueno entender que eso no existe, que tiene una vulva y que tiene un pene. No es así. Es un trastorno anatómico que se ha hecho por acción de las hormonas. Muy bien, doctora, que usted nos haya aclarado, porque sabemos que en nuestro país hay un gran porcentaje por el sur, tal como usted nos dijo. Y de hecho, nosotros tenemos un programa que llevamos a estos pacientitos lo diagnosticamos y le damos su terapia ya para que ellos tengan una vida plena y normal. Doctora, ustedes son el Hospital Infantil Robert Ricabral. Porque es bueno, como nos oyen en tantas partes de nuestra ciudad, de nuestro país entero, no solo en la ciudad, que sepan que hay una unidad que puede ayudarlos. Por supuesto. Y es un hospital de referimiento, desde luego ahí llega todo y la mayoría se resuelve. Estamos de regreso con Crónicas de Salud. Doctora Rosario, de verdad estoy fascinada con la manera en que usted nos explica este tema, que pudiera ser para muchas personas inentendible. ¿Cómo puede ser que se pudiera desarrollar dos sexos en un mismo niño? ¿Cómo es posible que el desarrollo de un niño no siga la secuencia normal, fisiológica, y que tenga entonces lo que llamamos pubertad precoz? Usted mencionó antes de irnos a la pausa que existen las gónadas, que son el ovario en la mujer y el testículo en el hombre, encargadas de las características sexuales. Así es. Y decía que en el cerebro tenemos el mandato de llevar esas hormonas a que se produzcan en las gónadas a través de todo un sistema, ¿verdad? Por eso hablábamos de pubertad precoz periférica y central. Así es. Entonces, doctora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad como tal? ¿Qué métodos tenemos nosotros los médicos para decir cuándo estamos en pubertad, cuándo es periférica, cuándo es central? Yo quiero que usted nos responda, pero sobre todo que nos aclare una duda que es una pregunta de rigor en todas las consultas cuando se nos acercan. Mi niña o mi niño tiene muy mal olor en las axilas. Doctora, ¿tiene pubertad precoz? Muy buenas preguntas. Vamos a hacer un resumencito de la primera pregunta en cómo se diagnostica. Bueno, el primer dato es el examen físico, que la madre está preocupada y lo lleva al pediatra. El pediatra hace el examen físico y encuentra ese conjunto de situaciones, como son una velocidad de crecimiento acelerada, o sea que si el niño venía en una curva y de repente sube 2 niveles de manera
acelerada, aparecen cambios en su desarrollo, como crecimiento de las mamas en la niña y el vello púbico. Y esto podemos ayudarnos a diagnosticarlo con muchísimos métodos. Por ejemplo, métodos bioquímicos, donde medimos las hormonas que produce una glandulita que está en el cerebro, que se llama hipófisis, ahí debajo del cerebro. Y luego vamos a ver, esa glandulita va a mandar los mensajes hacia las gónadas, ya sea en este caso la niña, hacia el ovario, para decirle que se ponga a trabajar, que ya es hora de la pubertad. Pero resulta que nosotros vamos a ver lo que produce el cerebro y cómo está respondiendo el ovario, ¿verdad? Y si están elevadas ambas, no habla de una pubertad precoz. En este caso central, que fue donde se inició. ¿Cómo nos podemos ayudar también? Otro método, el de imágenes. Vamos a hacer sonografía y vamos a ver cómo el volumen del ovario, que en inicio nosotros los médicos observamos el volumen y las mediciones en centímetros cúbicos de ese volumen ovárico. Y si vemos que aumentó por encima de 4, ya sabemos que está ya en pubertad. También nos fijamos en cómo está la línea del endometrio, que es en el útero, para que la mamá entienda. Vemos su útero de esa niña, que no debe de tener ese crecimiento de esa línea o estar muy mínima, pequeñita, porque es la que se descama para la menstruación. Entonces vemos ahí ese grosor de esa línea. Y nos ayudamos también con una radiografía de la mano izquierda para ver la edad del hueso. Eso nos va a orientar. La edad biológica no es igual a la edad cronológica. O sea, la edad cronológica es la que contamos a partir del nacimiento, pero esa biológica es la que el cuerpo ha ido desarrollando en el camino, que puede ser igual a la cronológica, que es lo ideal, más o menos 2, que también es normal, pero cuando ya está en un aceleramiento por una pubertad precoz, esa edad ósea se acelera. Y si la niña tiene 6 años, ya ese huesito puede que esté de 9. Y por eso su cuerpo está respondiendo a ese cambio de 9 años. Muy bien. Esa radiografía de la mano es mandatoria. Sí, es obligatoria. Y desde luego, doctora, usted ha hablado de otros métodos diagnósticos, la sonografía pélvica y también la tomografía. La resonancia, preferiblemente. Preferiblemente la resonancia magnética, porque nos va a dar imágenes mucho más fidedignas, o sea, más claras, de cómo está esa glandulita que hablábamos, que es la hipófisis, que va a ser quien va a mandar las señalizadores al ovario o al testículo de que se pongan a trabajar. Bueno, doctora, y una vez diagnosticado, ¿qué hacemos? Bueno, usted iba a responder. Ahora la segunda, por favor. Es el mal olor axilar. Es bueno que sepamos que el mal olor axilar se produce por la descomposición de algunos ácidos grasos en las axilas por las bacterias propias de la piel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo asociamos mucho con el desarrollo porque es normal que durante el desarrollo hay unas glandulitas que nosotros tenemos que se llaman apócrinas, que la tenemos en las axilas, en la ingle, en la región púbica, ahí donde echamos los vellitos del desarrollo, y también tenemos unas cuantas en la cara, pero muy escasas, y están asociadas muy, muy, muy cerca esas glandulitas de donde está el crecimiento del vello. Y cuando estamos en el desarrollo, pues ellas producen más secreción y por eso el olor se hace más intenso. Pero no significa que ellas no estaban activas. Ellas estaban ahí en la infancia. ¿Qué pasa? Que están produciendo muy poca cantidad. Hay situaciones que hacen que estas glándulas aumenten su actividad, como por ejemplo los niños que están sobrepeso tienen esa tendencia. Hay algunos niños en particular que tienen un trastorno metabólico leve, que pueden producir olores un poco diferentes, un poco más intensos, pero son lo menos frecuentes. Entonces, en los niños también vale mencionar que el tipo de alimentación que utilicen, y yo los quiero como llevar un poquito a imaginarse cuando nosotros comemos muchas cebollas, por ejemplo, nuestros olores, nuestros fluidos corporales adquieren esos olores. Tanto la saliva, pero también el sudor se pone intenso, como el olorcito a la cebolla si comemos mucho. Pero igual
cuando hacemos, por ejemplo, cuando cocinamos muy condimentado, también esos condimentos uno los excreta en nuestros fluidos y ese sudor y esas secreciones glandulares son fluidos. Entonces vienen con esa carga, esas bacterias lo degradan y ya sabemos lo que se produce. Doctora, entonces, hay que ser un poquito más, darle un poquito más de higiene, o sea, para no asustarnos tanto. Y si es solamente eso lo que aparece, no hay que preocuparse, hagamos esas modificaciones. sobre todo los alimentos que le decimos comida chatarra son muy condimentados y muy elaborados y muy refritos y muchos colorantes. Y muchas grasas, como usted dice. Muchas grasas. Entonces todo esto también contribuye, doctora. Pero claro. En este caso no es pubertad precoz. No es pubertad precoz, así es. Mire, doctora, usted nos iba a hablar de cómo tratarlo, pero nuestra querida Roxy, aquí en cabina, nuestra programadora, quisiera hacerle una pregunta y le vamos a dar la oportunidad. Por supuesto. Muchas gracias, doctora Fátima. Buenas tardes, doctora, y bienvenida una vez más a Crónicas de Salud. Mi pregunta es simple, o sea, hay enfermedades que se pueden detectar a tiempo en los niños o en los bebés porque la familia o la madre que puede o que tiene una pediatra de cabecera detecta muchas cosas temprano. Pero ¿qué pasa con nosotros? Somos un país pobre que estamos en vía de desarrollo. ¿Qué pasa con la mamá o el papá del campo que lleva al niño al médico una vez al año cuando se pone muy malo de una neumonía, una gripe muy complicada? ¿Cómo ese padre detecta a tiempo o cuándo debe preocuparse de que su niño o niña está en proceso de una pubertad precoz? Porque hay niños que desarrollan más temprano que otros. ¿Cómo detectamos esto a tiempo? ¿Cuándo debemos preocuparnos? Bien, y qué bueno que hiciste esa pregunta, porque mira, para hacer la detección temprana no se necesita dinero, se necesitan padres observadores. Sencillamente, un padre, una madre que estén atentos a su hijo, que estén atentos al cuidado y al crecimiento de su niño, se va a dar cuenta que hay un cambio. No tiene que tener la más mínima instrucción en educación superior. O sea, con solamente observar, ella sabe que algo está anormal. Y nosotros recibimos mucho de esos niños. Sí, pero hay niñas que no se dejan ver desnudas de su mamá. Es un trabajo que tienen que hacer las mamás. Y yo se los digo cuando van al consultorio, por ejemplo, que van ellas preocupadas porque quieren que la examinen y la niña o el niño dice que salga mi mamá. Y yo digo, no, legalmente debemos cuidarte y tu representante legal es tu mamá. Entonces tú tienes que estar acompañado de tu mamá antes de yo examinarte. Entonces comenzamos a trabajar un poquito eso, la confianza con sus padres, pero le digo a los padres que trabajen eso también para que les ayuden a sus niños y sean detecciones tempranas. Cuando la madre nota esos cambios, asiste al subcentro y del subcentro ella puede estar segura que si es un paciente de muy escasos recursos, allá en el Robert Reed la estaremos esperando con mucho gusto para darle a ella una respuesta definitiva de si eso no es, a través de las evaluaciones que ya mencionamos. Mire, doctora, usted ha dicho una afirmación que yo comparto 100%. Usted ha dicho que tienen que mirar sus hijos, nuestros padres, que tienen que estar pendientes de ellos. Y yo me uno a esa exhortación. Los padres tenemos que mirar a nuestros hijos, cómo duermen, cómo comen, cómo van al baño, cómo lo hacen, cuándo lo hacen. Y no que pase que llegan a la consulta y le preguntan a la señora que los cuida, el niño hizo fiebre. Yo le pregunto, por ejemplo, doctora, el niño hizo fiebre. Fulana, el niño hizo fiebre. O el niño evacuó, que yo siento esta barriguita muy durita. Y se voltean donde la persona que cuida a su bebé. El niño evacuó, o sea, no, y son buenas madres. Ellas piensan que lo están haciendo bien porque están trabajando para sus hijos. Así pero es. el cuidado de ellos los tienen otras personas. Y puede ser que nos tengamos que ayudar de otras personas. Claro. Pero no por eso nosotros debemos Estar ajenos. estar ajeno a lo que está sucediendo. Correcto. Así que esa recomendación, doctora, vale todo porque la salud es integral. Así es. Es integral. Y mire, y ser madre es un regalo que Dios le dio a las mujeres, y con ese paquete vino todo ese amor que les da
y las faculta para detectar temprano, para darse cuenta, para sentir cuando algo no está bien. Excelente, doctora. Pues usted nos va a comentar ahora, una vez establecido el diagnóstico, como bien usted dijo, con todos los métodos que tenemos de laboratorios y de gabinete, ¿qué vamos a hacer con este niño o esta niña para que nuestras madres sepan que hay soluciones? Pues bien, algo importante es que primero vamos a detectar si es o no es. Si es pubertad precoz, muy bien. Una de las mayores preocupaciones de las madres es que se desarrolle claro antes que de. sí. Pero hay terapias para eso, madres. Muy bien, doctora. Nosotros tenemos que recibir esta llamada porque nada más y nada menos es de nuestra querida doctora Valenzuela, Claro. nuestra compañera aquí en cabina que está laborando en este momento, pero ella quiere personalmente, doctora, hacerle una pregunta. Muy buenas tardes, doctora Limni Valenzuela. Buenas tardes, qué placer, un programa sin desperdicio. Realmente soy una de las dolientes de lo que son enfermedades endocrinológicas y metabólicas, y esa es una de las que más nos mortifica a nosotros, como madre y como profesional. Muy bien, Yo doctora. quería preguntarle a la doctora, hablamos del aumento de lo que es el volumen del ovario en una niña, Sí. y existe una relación directamente proporcional en cuanto a las niñas que padecen pubarquia o pubertad precoz y el síndrome de ovario poliquístico. Sí. ¿Existe alguna estadística que le da seguimiento posterior a esas pacientes? ¿Existen algún tratamiento? Y si las hormonas que hay que realizarle a esas pacientes, que son sumamente costosas, si el Robert Reed cuenta con un laboratorio el cual le pueda ayudar, que sea de menor costo, que se recupere, o si tienen algún acuerdo con algún laboratorio. Muy bien, bien. Mire, una pregunta muy interesante. En cuanto a lo que es, como usted mencionó, el diagnóstico, cuando hacemos esa correlación del aumento del volumen ovárico y si nosotros tenemos estadística de cuántos de ellos progresan, generalmente nosotros tenemos nuestro mayor número de consulta o motivo de consulta por cambios en el desarrollo es la telarca prematura, o telarca precoz, que es el crecimiento de las mamas antes de los 8 años en las niñas. Y bien, y nosotros hacemos la revisión. Y nosotros tenemos estudios publicados en revistas internacionales también, donde hemos hecho una revisión durante 5 años de todas las pacientes que vimos con telarca prematura y a las que le hicimos la batería de análisis, y de esas 568, no recuerdo, creo que ese es el número correcto, solamente 2 de esas pacientes durante esos 5 años evolucionaron a una pubertad precoz. La gran mayoría con recomendaciones alimentarias se dieron completamente. O sea que no hubo necesidad de hacer intervención mayor. En cuanto a las niñas en cuanto al laboratorio, nosotros en el hospital no hacemos ese tipo de hormonas todavía especializadas, pero sí tenemos el programa, como usted muy bien mencionó, los medicamentos son bien costosos y nosotros sí tenemos el Programa Nacional de Pubertad Precoz, donde tenemos ahí asistencia de Promese, de los medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud, donde están incluidos estos productos y podemos llevar esta medicación a quienes realmente los necesitan. Hay que ser cuidadoso para los médicos el utilizar estos productos, por ejemplo, en niñas que no tienen pubertad precoz, porque estos medicamentos están aprobados por la FDA en niñas solamente para esta situación, o sea, no para telarca prematura, no para pubarca, que es ovello púbico prematuro solo, o sea, entidades por sí que son separadas solas, sino al conjunto de lo que es el diagnóstico. Tanto el diagnóstico de pubertad precoz se hace con la clínica, o sea, con lo que le mencioné, velocidad de crecimiento acelerada y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, más comprobación bioquímica, más comprobación de imágenes. Todo este conjunto nos lleva al diagnóstico y ahí damos el tratamiento. Estamos de regreso con Crónicas de Salud. Doctora Almanzar, y cuando las madres ven que sus niñas tienen
las mamas crecidas que pudiera ser grasa, pudiera ser mama, pero ella no es tan segura, ¿qué tendrían ellas que hacer? Muy bien, es una buena pregunta. Cuando usted tiene dudas, la mamá tiene dudas, lo bueno es consultar con el pediatra y el pediatra va a examinar, pero la mamá puede también palpar a la niña y ya ir con un poco más acabado y decirle a su pediatra lo que ella siente cuando examina a su bebé. Pero lo ideal es el pediatra quien tiene que decir qué es. Muchas veces encontramos las mamas con grasas, o sea, ese tejido aumentado y es a expensa de grasa. Y eso se denomina adipomastia. Como a las mamás mucho les gusta, el doctor Google, ella lo pueden revisar, que se llama así, adipomastia, o sea, grasa en las mamas, que no es crecimiento del tejido mamario. Cuando nosotros tenemos el crecimiento del tejido mamario es un nodulito durito, doloroso a nivel del pezón que lo hace protruir un poquito hacia adelante y luego va creciendo, aumentando en tamaño y en forma. Y esa ya es la mama. Y aclararle algo, ahora hablando de eso un poquito, que las mamás se preocupan y hay muchos mitos alrededor del recién nacido con los nódulos mamarios palpables. Mire, eso se llama la mastopatía del recién nacido, eso es normal. No se exprimen, no se lleven de eso. Aumentamos los riesgos de sufrimiento. Es un dolor inmenso que le provocamos a un bebé cuando le hacemos eso. Y luego también lo predisponemos a desarrollar infecciones que pueden ser graves. Y en el peor de los casos podemos dañar ese tejido mamario que está chiquitito y que en un futuro tiene que desarrollarse. Y a veces vemos que le lesionan esas mamas a los bebés, a la que será la mama futura de esa niña. Entonces es mejor guiarse por la recomendación de su pediatra. ¿Hasta cuándo pueden estar estas mamas? Bueno, podemos ver que estas mamas pueden pasar 3 cosas en la mastopatía del recién nacido. O sea, el crecimiento, el nodulito, que se quite solito y generalmente a los 9 meses. Antes de los 9 meses él desaparece, pero puede permanecer entre los 9 meses y 1 año. Que se mantenga en el mismo tamaño, sin aumentar, y eso el pediatra le da seguimiento. Y no es patológico. Ahora, patológico es cuando él comienza a aumentar de tamaño. Ahí sí. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Bueno, si la mamá está lactando y utiliza anticonceptivos orales, eso va a producir un aumento de las mamas. Otra causa, por ejemplo, los niños que utilizan solamente fórmulas a base de soya, fórmulas lácteas, pueden tener un aumento también de la mama y estar causada por esto, pero no es una mama gigante, sino que le notan el nodulito y se preocupan y a veces un poquito levantado, que con disminuir las tomas o readecuar la alimentación, si es que está en exceso, o observar o asociarla, no hay ningún problema. Excelente, doctora, su intervención. Usted tiene un compromiso previo y ha tenido la gentileza de venir a esta invitación. Nosotros quisiéramos que antes de usted retirarse, ya que se tiene que retirar, primero nos diera su teléfono, porque yo sé que hay muchas madres que están deseosas de anotarlo para hacerle su consulta personal. Y después de darnos su teléfono, doctora, y su ubicación de nuevo, nos haga un resumito de lo que debemos hacer frente a esta situación. Muy bien. Mi teléfono del consultorio es el 809-562-4408. 809-562-4408. Ahí con gusto la atenderá nuestra secretaria Laura, quien estará en la mejor disposición de ayudarles. La ubicación está en la avenida Núñez de Cáceres, en la Plaza San Michel, esa plaza que está frente al Parque del Agua, esquina Gustavo Mejía Ricard. Es bien fácil de llegar. Usted coge un carrito público 27 para la Kennedy y se queda ahí en la esquina de la Gustavo. Y si viene de la Kennedy, entonces usted sube y se queda enfrente del parque y cruza. O sea, no hay forma de perderse ahí. En la segunda planta, donde dice Centro Dermatológico, ahí estaremos. Bien, entonces, en cuanto a, vamos a hacer un resumencito. La pubertad precoz, ya sabes, como escuchamos, es el desarrollo, la presencia o aparición de los caracteres secundarios sexuales en niñas antes de los 8 años y en el varón antes de los 9 años. Y que esto es un conjunto de signos. Pero si usted, mamá, nota que hay
un cambio en el crecimiento de su bebé, un aumento de las mamas en su niña, aparición de vello púbico, no retarde la consulta y asista a su pediatra. Si es varón, es casi una emergencia inminente que usted vaya y evalúe su niño con su pediatra, que su pediatra tomará las medidas del lugar, la investigación correspondiente y lo derivará al médico endocrinólogo pediatra. Doctora, agradecidísimas, de verdad, agradecidísimos todos, porque los demás integrantes de este programa están también satisfechos de todo su trabajo el día de hoy. Dios le bendiga. Amén. Y usted sabe que usted es una invitada obligada de hablarnos de los temas de nutrición, de obesología, de alimentación adecuada y sobre todo lo que tiene que ver con el sistema hormonal, la endocrinología. Todo el crecimiento y desarrollo, con todo gusto, aquí estamos en disposición para Dios colaborar. le bendiga, doctora. Amén, igual a ustedes.